Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Vamos a continuar el segundo mensaje que se realiza en torno a la oración que nuestro Señor Jesucristo hace por sus discípulos. Recuerden que comenzamos la semana pasada una serie de sermones en relación a este pasaje de la Sagrada Escritura que se encuentra en Juan 17, de los versículos 1 al 26, y que va a terminar la próxima semana con este tercer mensaje. Voy a hacer una introducción, como comentaba, un poquito más larga para poner en contexto de todo lo que hemos visto. Y este mensaje, esta segunda parte del mensaje, lleva por título Jesús ora por sus discípulos. La semana pasada nosotros comencé la exposición de esta maravillosa oración que nuestro Señor Jesucristo eleva al Padre intercediendo por los suyos. Esta es una oración maravillosa, sublime, que está registrada en la Sagrada Escritura, en la cual nuestro Señor Jesucristo comienza como con círculo concéntrico pidiendo y elevando al Padre la oración. En primer lugar, Él ora por su glorificación. Comienza en sí mismo, pero esta glorificación, esta petición tiene un solo objetivo: que el Hijo también pueda glorificar al Padre. De esta manera, luego amplía un poco más el radio de este círculo, llegando a interceder por los 11 discípulos, esto que vemos ahora. El día de hoy vamos a centrar nuestra mirada ahí, para después ampliar un poco más este círculo y llevar a interceder por todos los que creerían a través del ministerio de sus discípulos. Así nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, intercede ante Dios por su pueblo. Lleva esta petición de su pueblo frente al trono de la gracia de su Padre. Esta es sin duda la oración más importante registrada en las Sagradas Escrituras. Y tal como señalaba Martín Lutero, su profundidad y anchura es tanta que difícilmente vamos a poder lograr sondear completamente esta oración. No obstante a lo anterior, nuestro deseo y nuestro anhelo es poder estudiarla, porque entrega tanta luz, entrega tanta verdad a la vida de los creyentes que es necesario proseguir y estudiar una vez más este pasaje de las Escrituras. Cuando analizamos la oración en completo de los versículos 1 al 26, entendemos que esta oración está dividida en 3 segmentos. La primera de ellas, que vimos la semana pasada, de los versículos 1 al 5, Jesús intercede por su glorificación. La segunda, que es la que vamos a ver hoy día, de los versículos 6 al 19, tiene que ver Jesús intercediendo por sus discípulos. Y la tercera sección, que veremos la próxima semana, tiene que ver cómo Jesús intercede por todos los creyentes, por todos aquellos que iban a llegar al conocimiento del Señor. La semana pasada analizamos en estos primeros 5 versículos que nuestro Señor Jesucristo comienza esta oración intercediendo por su glorificación. En el versículo 1 del capítulo 17 dice: mi hora ha llegado. Nuestro Señor Jesucristo entiende que en la eternidad pasada Dios dispuso en su soberanía la hora en que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer, iba a ser arrestado, iba a ser enjuiciado, condenado a muerte, crucificado, iba a morir, resucitar, ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios Padre. Todo había establecido, el tiempo, la hora señalada soberanamente por el Señor ha llegado. Y le pide al Padre: glorifica a tu Hijo.
¿Qué quiere decir esto? Que en todo este trayecto, desde el arresto hasta sentarse a la diestra de Dios Padre, Jesucristo sabe que su Padre le va a acompañar, le va a sostener, lo va a llevar triunfante a la diestra de Él para coronarlo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de esta manera, Él iba a ser restablecida su gloria que tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Los versículos 2 y 3 vemos la total soberanía del Padre y del Hijo en la decisión tomada. Nuestro Señor Jesucristo tiene toda soberanía, tiene toda autoridad sobre todo cuanto existe, sobre el universo y sobre toda la raza humana. Sin embargo, Él no muere por todo el mundo. Su sacrificio no abarca a todo el mundo. Su sacrificio es por los escogidos de Dios, por aquellos que Dios en la eternidad pasada, en su soberanía, escogió. Es por lo cual Cristo intercede en esta oración, va a pagar su deuda en la cruz y se va a asegurar que lleguen al trono, al reino de los cielos, para que vivan en gloria. En el versículo 4 vemos que nuestro Señor Jesucristo dice: la obra ha sido acabada. Todo ha sido consumado, ha sido finalizado. Jesús no va a morir en vano. Jesús dice todo claro, la obra ha sido acabada. Mientras si vemos literalmente en esto, la cruz está delante de Él y Él habla en pasado, porque Él tiene completa certeza que ese sacrificio va a ser aceptado por Dios, que Él va a ser levantado de los muertos y va a ser recibido en gloria en los cielos. Y por último, en el versículo 5, nos habla con toda claridad de que esto, su gloria, va a ser devuelta. Él tomó forma de siervo. Él se hizo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero al hacerse siervo, su gloria quedó velada para nosotros. Sin embargo, Él pide, porque sabe que la hora ha llegado, que esta gloria sea restituida, como lo fue antes de la fundación del mundo. En estos conceptos, hermano amado, quiero que me acompañes en la lectura que voy a dar del Evangelio según San Juan en el capítulo 17, de los versículos 6 al 19, donde está esta segunda parte de la oración que vamos a leer y que vamos a compartir el día de hoy. He manifestado tu nombre a aquellos que el mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste, y han obedecido tu palabra. Ahora han comprendido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, porque ciertísimamente estamos ante tu inerrante palabra. Estamos frente a la verdad, a tu palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones.
Y queremos pedirte, Señor, que sea tu verdad la que quede grabada en nuestros corazones. Queremos pedir el auxilio de tu Santo Espíritu, para que sea Él el que trabaje en nuestra mente y nuestro corazón. Prepare esa tierra para que esta palabra en forma de semilla entre en nuestra vida y dé fruto abundante. Queremos pedirte, Señor, que tu verdad quede grabada a fuego en nuestra mente y de esta manera tú nos santifiques para que vivamos una vida total y absolutamente distinta como lo hace el resto de las personas. Ayúdanos, Señor, y bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, al analizar estos versículos, donde Jesús amplía el radio, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos enfocado en Jesucristo, en su glorificación, en pedir su restauración a su deidad perfecta. Hoy ahora centra su mirada en los 11 discípulos. Ya sabemos que Judas ha partido. Judas en este momento va a entregar a Jesucristo al Señor. Él va de camino desde el aposento alto hacia el Getsemaní. Y en ese trayecto es donde nuestro Señor Jesucristo eleva esta oración. Y en este momento, junto con interceder por estos 11 discípulos, también está intercediendo por nosotros. Para mayor claridad de este pasaje, de este trozo de la oración de nuestro Señor Jesucristo, quisiera poner frente a ustedes 3 palabras claves. ¿Cuáles son? Manifestación, preservación y santificación. En estas 3 palabras va a moverse la exposición de la Sagrada Escritura que haré el día de hoy. Y la primera de ellas las encontramos en los versículos 6 al 10. Manifestación. Jesús comienza esta porción de la Sagrada Escritura en el versículo 6 diciendo, he manifestado tu nombre. La palabra que es traducido por manifestación significa he dado a conocer, he traído a la luz, he mostrado tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? En las Sagradas Escrituras, el nombre implica todo relacionado a una persona. Nuestro Señor Jesucristo es el manifiesto. Él ha manifestado a los discípulos a Dios. Dios se ha manifestado de distintas maneras a los hombres. Si vamos a los Salmos, en el Salmo 19, versículo 1, vemos, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Nuestro Dios se ha revelado, se ha manifestado a los hombres a través de su creación. También nuestro Dios se ha manifestado en la historia a través de su providencia, protegiendo a su pueblo, cuidando a su pueblo. Nuestro Dios se revela y se manifiesta al hombre a través de su palabra. Pero la mayor manifestación de Dios para nosotros es la encarnación de Jesucristo el Señor. Él así lo ha establecido. Él es. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El Padre se nos ha manifestado en el Hijo. Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer y la palabra, eso significa, y es la misma raíz de la palabra exégesis. El pastor o cualquier predicador que hace un sermón, lo que tiene que hacer es una exégesis. ¿Qué significa eso? Tomar el trozo y extraer del trozo bíblico la verdad y presentárselo a las personas que lo van a escuchar, mostrárselo, manifestárselo. Lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo es mostrarnos a Dios, revelarnos a Dios, manifestarnos a Dios en toda su esencia. Por eso que en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 45, Jesucristo dice, el que me ve, ve al que me envió. Y en Juan, capítulo 14, versículo 9, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús da esta respuesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es eso. Él es la manifestación sublime de Dios. Él es Dios.
y todo lo que debemos saber de Dios ha sido manifestado en Jesucristo el Señor. ¿Y a quiénes? A los que tú me diste, aquellos del mundo que tú me diste. En forma clara e inmediata es a los 11. Judas ya no estaba con ellos. Pero también a través de ellos habla a todos los que van a creer, a todos los que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, aquellos que en la eternidad pasada Dios escogió, son por los cuales Jesucristo está intercediendo ahora, son por los cuales Jesucristo va a ir a pagar en la cruz, y son por los cuales Jesucristo pide al Padre que los tome y que los preserve hasta que Él venga y vivan eternamente con Él. Aquí nos habla en el versículo 6 con toda claridad de la soberanía de Dios. A los que tú me diste, a los de que el mundo tú me diste. Él los escogió por sí mismo y para sí mismo. Solo por amor y por misericordia. No porque hubiera algo especial en nosotros, no porque hubiera algo que llevara a Dios a orientar su mirada hacia nosotros. Dios nos escoge a pesar de nosotros, solo por su amor y por su misericordia. Y esto mismo lo vuelve a repetir en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Así es. Versículo 6. Tuyos eran. El Señor lo dice con toda claridad. Jesús entiende que esto es elección del Padre, pero que esa elección el Padre se los entrega al Hijo, se los encomienda para que cumpla el plan deliberado, el plan armado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que Jesús pague por ellos, para que Jesús asegure su salvación y perdón de pecados y tengan una vida en abundancia. Eso es, y de esta manera lo está hablando. Su misión no era salvar a todos en el mundo. Él va a proponer y va a entregar que el evangelio sea entregado a todo el mundo, que se predique en todo el mundo el evangelio, pero solo creerán aquellos que han sido elegidos por Dios, aquellos que en su soberanía Él ha decidido y ha separado para Él y se los ha entregado al Hijo como esa esposa prometida que es su iglesia. Y a esa esposa prometida le entregó el maravilloso regalo de su Hijo unigénito para que pagara por ellos. Por eso dice al final del versículo 6, y han obedecido su palabra, tu palabra. ¿Cómo sé yo que soy uno de estos escogidos? Porque he obedecido la palabra, porque he guardado en mi corazón la palabra del Señor, porque he, con la ayuda de Él, podido enmendar mi vida y ahora comprender la palabra de Dios y vivir bajo la autoridad de Dios y su verdad. En Juan capítulo 8, versículo 31, nuestro Señor Jesucristo dice: entonces Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esta es la perseverancia de los santos. Jesús ora al Padre para que estos escogidos puedan seguir en los caminos de Dios, sometiéndose a la palabra de Dios. Versículo 7. Y ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. La misión de Jesucristo, su ministerio, lo que Él vino a hacer en la tierra fue lo que el Padre le pidió que hiciera. Él no vino a hacer algo distinto. La palabra, lo que Él ha hablado, es lo que el Padre le dio. Versículo 8. Yo les he dado las palabras que me diste. Nuestro Señor Jesucristo le habló a sus discípulos las palabras que el Padre le dio. Jesús fue un predicador fiel, fue un hijo fiel que entregó a sus discípulos lo que el Padre le pidió que diera, que hiciera. No hizo algo distinto. Lo que tú me diste, eso fue lo que hizo. Y en el mismo versículo 8 dice, y ellos la recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí tenemos tres palabras nuevamente claves.
recibieron, comprendieron y creyeron. Y estos son tres elementos fundamentales de la fe salvadora. Son esenciales en la fe salvadora. Ellos la recibieron, comprendieron y creyeron. Para recibir la palabra de Dios, para entender verdaderamente la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios, tú tienes que ser un escogido. Tú tienes que ser un elegido de Dios. Es la única forma que puedas recibir, comprender y creer lo que Dios así ha establecido y comprometerte de por vida a seguir la voluntad de Dios. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos. Vemos con toda claridad hacia quiénes es dirigida esta oración. Jesús fehacientemente recalca: yo no ruego por el mundo, ruego por lo que tú me diste. Hacia ellos es enfocada esta intercesión. Jesús no ruega por los no elegidos, solo por aquellos que el Padre le ha dado y por ellos intercede. Y esta verdad es extraordinariamente profunda. Jesús es muy claro en recalcar esto: por lo que me diste. Y el tiempo verbal está en pasado. Nuevamente Jesús mira la eternidad pasada. Aquellos que antes de la fundación del mundo Dios escogió son aquellos por los cuales Jesucristo intercede en esta hora. Y esta elección es irrevocable. Dios escogió un pueblo para sí y eso no va a cambiar. Y ese pueblo es el que va a llegar al final a la eternidad con Él. No se va a perder ninguno, no va a faltar ninguno, ni tampoco se va a agregar alguno. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Fíjense la declaración tajante y extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo para decirnos que Él es Dios. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Somos coiguales, somos coeternos. Soy Dios, dice Jesucristo. Y esto tiene que haber sonado una locura. Tiene que ser, imagínense, para que Él hubiera dicho, Dios tendría que haber vivido completamente en un ser humano. Lo que ellos no entendían, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y de esa manera puede cumplir la misión que Dios le ha planteado. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo da a conocer al Padre a aquellos que el Padre les había dado. Déjame llevarte esto a tu corazón. Déjame hacértelo práctico ahora en tu vida. Si eres un cristiano hoy, es porque Dios el Padre te eligió para ser uno de los suyos en la eternidad pasada y porque te dio a su Hijo para cumplir y ejecutar tu salvación. Y el Hijo ha manifestado al Padre dentro de tu corazón. Y Dios te ha hecho comprender esa verdad. Fíjense, vamos a Mateo. ¿Se acuerdan de esto? Mateo 16, versículo 13. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Leo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otro que es Jeremías, y algunos de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escucha esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Entienden? La única forma que tú puedas creer es que seas un elegido de Dios y Dios sobrenaturalmente te haga entender la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que dice en esta primera parte. Jesús ha manifestado a Dios a través de su encarnación. La segunda palabra clave, preservación, de los versículos 11 al 16. Jesús ahora ruega que ninguno de sus discípulos se pierda.
que ninguno se extravíe en el camino. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo. Jesucristo anticipa su ascensión. Sabe que Él va a volver a la diestra de Dios Padre. Sabe que va a ser recibido en gloria y majestad. Sabe que va a ser coronado Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabe que Dios le va a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él lo sabe. Dice, yo ya no estoy en el mundo. Ya se adelanta, Él lo tiene claro. Así es. Pero ellos sí están. Vuelve a decir, voy a ti. Si yo voy, yo ya estoy contigo. Ya estoy, voy a estar de vuelta. Voy a estar ahí glorificado a la diestra tuya. Padre Santo, a los que me has dado. La Reina Valera del 60 dice, guárdalos. La Reina Valera contemporánea, cuídalos en tu nombre. Nuestro Señor Jesucristo sabe que su crucifixión está cercana. Sabe que va a morir. Sabe que va a ir al cielo. Y por eso encarga ahora al Padre que cuide, que los guarde, que preserve a sus discípulos. Jesús ruega que los guarde en unidad, en su gracia, en tu nombre, Padre. Que sean mantenidos en esos brazos de amor y de gracia, que sean cuidados para siempre, en esa gracia que solo Dios puede dar, para que sean uno como nosotros. Pero aquí Jesús no está hablando de la unidad de la iglesia, como lo va a hacer en versículos posteriores. Está dando a conocer que sean uno. Dios, guárdalos como uno, que no se pierda ninguno de ellos, que se mantengan firmes en tus brazos, en la salvación que yo ahora estoy pagando en la cruz de Jesucristo. Nuestra seguridad es eterna, nuestra salvación es eterna y es clara por muchas razones. Pero una de estas es porque Cristo oró al Padre para que tú y yo estemos preservados en el camino que va al cielo. Es así, Jesús oró y cada vez que Jesús oró, el Padre respondió su oración. Por eso es que mi salvación es segura. Cristo ya intercedió por mí al Padre para que sea Él el que me cuide. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió. Nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre, yo en mi misión los cuidé. Estos 3 años estuve con ellos, los guardé de todo mal, los protegí del maligno. Nada los tocó, yo estuve con ellos. Pero ahora vuelvo a ti. Guárdalos, Señor. Eso es lo que está orando nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de ellos se perdió. Jesús es el buen pastor. ¿Cómo iba a perder una oveja? Él no perdió ninguna, pero dice con toda claridad, a los que me diste yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió. Pero fíjense lo que agrega, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Es muy claro nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el hijo de perdición, sino el hijo de perdición. Nosotros sabemos quién es Judas. Judas en este momento va a entregar a Jesucristo al Señor. La palabra perdición no es una palabra que se use comúnmente. Significa destrucción. Significa que va a perecer. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y agrega para que la escritura se cumpliese. Todo fue preparado por Dios, fue preordenado por Dios para que la escritura se cumpliese. Nunca Judas, hermano querido, Judas se perdió porque nunca fue una oveja del prado del Señor. La palabra de Dios lo había profetizado. Fíjense, vamos a Salmo, quiero invitarte que veas Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. Fíjense lo que dice el Salmo 41, 9. Y el Salmo 109, versículo 8, este salmo tan duro que fue el que
el hermano Pablo utilizó para comenzar este culto de acción de gracias, que resulta tan decidor, tan duro por su palabra. En el versículo 8 dice, que sus años de vida se reduzcan, que sea otro el que se quede con su oficio. ¿Qué quiere decir esto? Muy claro lo va a entender si va conmigo a Hechos, capítulo 1, versículo 20. Cuando se decide los apóstoles reemplazar a Judas, es el salmo que lee el apóstol Pedro. Versículo 20, el libro de los salmos está escrito, en el libro de los salmos está escrito, que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Estaba profetizado. Jesús no intercede por Judas, aún más. Nuestro Señor Jesucristo dice que este hombre más le valiera nunca haber nacido. Eso es lo que dice la palabra de Dios sobre Judas. Por eso es que los apóstoles, cuando vienen a reemplazarlo, dicen que no nos moleste que éste haya caído, porque estaba en el plan de Dios que así fuera. En el plan y en la soberanía de Dios estaba que Judas iba a traicionar a Dios, a Jesucristo. Pero aquí viene una pregunta que debe estar muy presente en nosotros. ¿Por qué Judas fue elegido para ser un discípulo, pero no elegido para salvación? ¿Por qué Judas fue elegido para ser un discípulo y no para salvación? Quiero leer lo que el comentarista Steve Lapson dice sobre esto. Y la respuesta es que para que siempre, donde quiera que se predique el evangelio, sea una advertencia para aquellos que están activos en la obra de Dios, pero nunca han nacido de nuevo. Una advertencia para aquellos que asisten a la iglesia, pero nunca han llegado a conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. El hijo de perdición es una advertencia que tenemos que nacer de nuevo. Por eso es que está ese trozo en la palabra de Dios. Sigamos avanzando en la oración. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo está anticipando su ascensión, su exaltación en los cielos. Esa fue su misión, venir a este mundo, estar aquí. ¿Y cuál es la causa de nuestro gozo? El conocer esta verdad. El conocer y ir creciendo en la verdad de la palabra de Dios, en el crecimiento de la sana doctrina, en la enseñanza de las Escrituras. Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11. Y estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Tenemos que ir creciendo, hermano amado, en el conocimiento del Señor. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Les he dado tu palabra, pero el mundo no entiende la palabra del Señor. El mundo aborrece la palabra de Dios y por lo tanto aborrece a aquellos que aman y defienden la palabra de Dios. El mundo está en completa contraposición del reino de los cielos. ¿Qué entendemos por el mundo? Este es un sistema, hermano amado. Nosotros vivimos en un mundo que existe en una completa oposición al reino de los cielos. Y este mundo ha creado un sistema que vive en distintos submundos. En el submundo de la educación, en el submundo de la política, en el submundo del entretenimiento, de los deportes, de todos. Y es supervisado por el mismo Satanás. El mundo está en contrario al reino de los cielos. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana amada, no entiendas que el mundo es neutral. El mundo no es neutral. Es anti Dios, es anticristo, es anti-verdad, anti-santidad, anti-familia, anti todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Eso es el mundo. Y tú y yo nunca vamos a recibir aplausos del mundo. Nunca vamos a ser ayudados por el mundo. No lo entiendas de esa manera. Para el mundo, nosotros somos un problema. Nosotros somos el problema. ¿Te has dado cuenta que el mundo dice que los evangélicos somos intolerantes?
Y somos intolerantes porque creemos, por ejemplo, que el hombre es hombre y que la mujer es mujer y que deben ser como Dios los hizo. Nos tratan de intolerantes porque decimos que el aborto es asesinar bebés. Nos dicen que somos intolerantes por creer que Dios instauró el matrimonio y que este matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nosotros somos el problema para el mundo. Nosotros somos los que estamos equivocados. El mundo, hermano amado, se opone rotundamente a lo que tú y yo creemos. Y en estos últimos años, abiertamente ha empezado a bombardear con lo que va en contra de la palabra de Dios y a tratarnos a nosotros como si fuéramos ignorantes. No creas que el mundo te va a alabar, no creas que el mundo te va a aplaudir. Nosotros somos ciudadanos de otro mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Aquí somos extranjeros y advenedizos. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Y esto va asociado al anterior. Dios no nos dejó aquí para estar aislados. Dios no nos dejó aquí para estar enclaustrados en nuestras iglesias, para que hablemos solo entre nosotros y salgamos de nuestras casas los domingos temprano en la mañana y volvamos y no le dirijamos la palabra a ningún incrédulo. No es esa la voluntad. La gran comisión sigue. La iglesia debe ir al mundo a predicar el evangelio a cada rincón del reino de las tinieblas, a alumbrarlo con la luz del evangelio. Eso es lo que debemos hacer y esa comisión sigue ahí. No te pido que te los saques del mundo, no pido que te los lleves, sino que los apartes del mal, que los apartes del maligno, de Satanás. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta oración. Protégelos del maligno. Por supuesto que esto es Satanás y que es la mismísima personificación del mal. Y su oración es que los discípulos sean protegidos del mal, de Satanás. Y esto no significa que los hijos del Señor no van a ser tentados por Satanás. Solo que no podrá sacarlos de la gracia. Solo que nunca va a poder sacarnos del camino que vamos recorriendo hacia el cielo en la santidad y en el plan de Dios. Satanás no tiene poder para transformar a una persona, un creyente, en un incrédulo. Nunca lo va a hacer, mi hermano querido. Versículo 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve a repetir, hermano, tú y yo estamos en un mundo diametralmente opuesto al del mundo. Vivimos en el reino de los cielos, tenemos una agenda distinta, tenemos una visión distinta en la vida, tenemos un propósito distinto en la vida. Jesús, hasta el versículo 16, ha orado por cada uno de los elegidos que le han sido dados para que sean preservados y nunca, hermano querido, perderán su salvación. Mi hermana, mi hermano querido, no importa lo débil que puedas sentirte a veces en tu vida cristiana, no importa cómo puedas fallar, no importa cuánto puedas caer a veces, el Padre nunca te dejará ir y serás abrazado por siempre por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a la tercera palabra y última. Santificación, versículos 17 al 19. Como vemos, no es suficiente que solo Dios nos preserve. Debe hacerlo de una manera o en una forma espiritual distinta, en santificación, en crecimiento espiritual, en una vida nueva, llena de gracia y de conocimiento de Dios. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Santificar significa ser cada vez más piadosos, mantenernos sin mancha del mundo, sin mancha del maligno, puros de mente, corazón y alma. Es por esto que Jesús ora aquí. Todo verdadero discípulo de Dios va creciendo en gracia, va creciendo en el conocimiento de Dios, va siendo transformado en santidad para ser cada día más como su Señor. Esa es la oración. Esta oración de Jesús está siendo respondida en todos nosotros aquí. Todos los que estamos aquí hemos sido transformados por la obra regeneradora de su Espíritu Santo y cada día vamos creciendo más y más para ser parecidos, para ser cada día
como este varón perfecto que es Jesucristo el Señor. Y esto no implica que muchas veces vamos a caer. Y esto no implica que muchas veces nuestra vida espiritual va a decaer. Nunca vamos a dejar de crecer, porque Jesús ha intercedido al Padre para que el Padre lo haga, y lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el instrumento crítico por el cual Dios santifica a su pueblo? El mismo versículo 17, tu palabra es verdad. Es a través de la palabra de Dios que el pueblo de Dios es santificado. Es a través de la palabra de Dios que mi vida espiritual crece. Hermano querido, nunca tu vida espiritual va a crecer en proporcionalidad distinta a cómo tú leas y estudias la palabra de Dios. El pueblo evangélico era reconocido como el pueblo del libro, pero el pueblo evangélico cada vez lee menos la Biblia. Por eso es que tenemos iglesias poco santas, por eso es que tenemos un pueblo poco santo, porque hemos olvidado el instrumento principal. Debemos leer la palabra de Dios, debemos estudiarla. Es a través de su palabra que nuestra vida es santificada. Salmo 119, versículo 9. Te invito a que vayas conmigo. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué puede limpiar el joven su camino? Y agrégale ahí, ¿con qué puede limpiar el adulto mayor su camino? La respuesta aparece, obedeciendo tu palabra. Y fíjense el versículo 11. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. La palabra de Dios hace que cada día nos alejemos más del mundo y nos acerquemos más a Cristo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de manera audible? Lee la palabra de Dios en voz alta. Ahí está todo lo que tú necesitas. Versículo 18. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Aquí parece que este texto fuera totalmente sacado ahí, como que está puesto y que no tienen mucha conexión con los anteriores. Pero por supuesto que lo tiene. Mientras tú y yo estamos siendo enviados al mundo, debemos ser santificados. La única forma que nuestro trabajo evangelístico, la única manera que nuestro trabajo sea efectivo es que Dios santifique nuestra vida. Debemos ser diferentes al mundo. Debemos vivir una vida completa y absolutamente distinta a los no creyentes. Debemos ser diferentes al mundo para hacer una diferencia en él. Y este es un problema actualmente porque hay muchas iglesias que quieren parecerse cada vez más al mundo para atraer al mundo a la iglesia. Y lo único que terminan convirtiéndose en refugios de inconversos, en techos de incrédulos, que traen gente a la iglesia, pero no traen gente a la presencia de Jesucristo el Señor para que transforme sus vidas. No es el propósito de Dios para nosotros. Y llegamos al versículo clímax de este trozo de la palabra de Dios, el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Jesús necesita ser santificado? ¿Acaso Jesús necesita santificarse más, ser más santo? Por supuesto que no. Él es el Santo de Israel. Él no cometió pecado, es el Dios Todopoderoso. Él no necesita santificarse. Entonces, ¿por qué dice me santifico a mí mismo? La palabra santificado o santificar o santo es una palabra en griego que significa cortar algo y separar sus trozos. Lo que está haciendo Jesucristo es, yo ahora que voy a la cruz, me separo cada día más para ir en ese camino. Nadie me va a persuadir, Pedro. Nadie va a hacer que yo cambie el camino que el Padre ha trazado. Yo voy al Calvario, yo voy a la cruz, yo voy a salvar a los que tú me diste. Yo voy a pagar, yo voy a reconciliar con el Padre aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Nadie va a cambiar eso. Fíjense cómo parte el 19. Por ellos, por sus discípulos, por ti y por mí, hace esto. Este sacrificio que fue oneroso, que fue aceptado por Dios el Padre, fue hecho por ti y por mí.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Nuestro Señor Jesucristo no solo perdonó nuestros pecados, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la cruz de Cristo y en la muerte de Cristo para darnos santidad, para darnos poder, para renovar nuestra vida. En Cristo, en la cruz, todos morimos a nuestra antigua manera de vivir, para que en su resurrección resucitemos a una nueva vida. Cristo murió y ahí tiene poder esa muerte para que tú y yo vivamos una vida que va progresivamente formándonos y transformándonos cada día más como nuestro Señor. Por eso me santifico a mí mismo, para que ellos sean también santificados. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la muerte expiatoria de Jesucristo el Señor. Esta es la extraordinaria oración que estamos descubriendo y que estamos aprendiendo ya este segundo domingo. Como dijo Martín Lutero, es tan profunda y ancha que difícilmente vamos a poder sondear sus profundidades. Sin embargo, lo esencial lo hemos entendido. El Padre ha elegido un pueblo para él y se lo dio a su Hijo. Y este ha venido al mundo para darle a conocer al Padre, y el Hijo fue a la cruz a morir por ellos, y ninguno de aquellos que el Padre escogió se perderá. Todos van a llegar al cielo, todos van a llegar allá al paraíso eterno para vivir y morar con el Señor en las alturas. El Padre ha confiado al Hijo y el Hijo hará que estos preserven hasta el final. Y todos los que son verdaderamente creyentes, los que creen en el Hijo, cumplirán su palabra y serán santificados día tras día. Y en ese grupo, hermano amado, en ese grupo de elegidos está usted y yo. Cristo ha orado por usted y por mí para asegurarnos la salvación, para asegurarnos una vida en victoria, para asegurarnos una vida que será transformada de gloria en gloria, para llegar a la estatura del varón perfecto. Él oró y así va a ser. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Cristo intercedió por ti, Cristo intercedió por mí, y bendito sea su nombre para siempre. Que el Señor te bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor, para darte la honra y para darte la gloria. Señor, ¿qué podríamos haber hecho sin ti? Tener una vida sin sentido, una vida arrastrada por el pecado, que lo único que nos va a llevar a la muerte y a la destrucción eterna. Sin embargo, a ti te ha placido, Señor, darnos vida. A ti te ha placido asegurarnos una salvación. A ti te ha placido, Señor, elegirnos sin tener nada que ofrecer. Y con esas manos vacías vamos a ti agradeciéndote por todo y pidiéndote, Señor, que nos sigas manteniendo en tus caminos y ayudándonos a poder proclamar el Evangelio a todos aquellos que estén delante nuestro, sabiendo que los que tú ya escogiste van a creer y van a ser transformados para tu honra y para tu gloria. Gracias por tu palabra una vez más y quédate en nuestros corazones. Por Cristo el Señor. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo anhela y salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo para que sea hoy día un día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan. Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único
y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.